Maldición de Slav, capítulo 5. Dadme en propiedad una sepultura entre los tuyos. Dae, al borde de la muerte, recuerda las enseñanzas de su maestro. Con un movimiento de manos proyecta un halo de brillante energía en los ojos del vampiro, distrayéndolo el tiempo suficiente para tomar los componentes necesarios y hacer su hechizo para asegurar su supervivencia. Mientras tanto, el sacerdote grita desesperadamente por su hijo Dorian, mientras Vendetta lanza maldiciones incomprendidas. Sin tiempo que perder, Dae recita una fórmula mágica y sus manos se convierten en llamas de energía resplandeciente. Poniendo las manos sobre el engendro, quema la cara del vampiro, haciéndolo retroceder entre gritos de dolor. Sin pausa, Dae conjura saetas de luz que perforan el cuerpo del engendro, causándole un daño terrible. El vampiro se retuerce en el suelo. Nunca sabremos si clamaba por su padre o por su creador, el conde. Justo a tiempo, Vendetta llega y con un golpe certero de su espada decapita al vampiro. El cuerpo cae inerte, pero la cabeza sigue gritando. Desesperado, el sacerdote Donovan corre hacia su hijo, tratando de abrazarlo, mientras Vendetta aparta la cabeza del cuerpo para evitar que muerda al sacerdote. La cabeza se consume entre el fuego mágico, dejando un rastro de destrucción y desesperación a su paso, sin mencionar el terrible hedor. Dae se lleva las manos a sus costillas adoloridas, las cuales están sangrando al igual que su cuello. ¿Pero qué demonios ha pasado aquí? ¿Por qué ocultas a esta criatura inmunda en este sagrado lugar?, dice Vendetta, visiblemente alterada, a punto de ejercer violencia contra el devastado hombre, acongojado por la muerte de su hijo. Era mi hijo. Debía protegerlo. Debía encontrar una cura para lo que el conde y sus criaturas le hicieron. Dae escucha a sus compañeros Talanor y Zacarías llegar a la abadía. Con voz adolorida le confirma a Vendetta que se encuentra bien. El sacerdote Donovan solo protegía a su familia. Tenía la esperanza de revertir el mal que le habían hecho a su hijo, dice Dae. El conde Slav no solo amenazó mi vida, sino también profanó mi más sagrado lazo, mi hijo. Me prohibió socorrer a los dracovianos, pero desafié sus órdenes con fervor y coraje. Su represalia fue cruel y despiadada. Infectó a mi hijo con su propia maldición, con su oscuridad retorcida. Ahora me encuentro en un abismo de dolor y desesperación, enfrentando la pérdida más devastadora que un padre puede sufrir. He perdido todo lo que amaba, solo por defender lo que creí justo y noble. El vacío que dejó la partida de mi hijo es un eco ensordecedor de la injusticia y el sufrimiento que acechan en esta tierra maldita. Con estas desgarradoras palabras, Vendetta suaviza su actitud y se acerca al acongojado padre para consolarlo, sosteniéndolo del hombro. Talanor y Zacarías llegan al sótano, justo a tiempo para escuchar las declaraciones del sacerdote, ambos con sus armas en mano. Es por eso que no se ha presentado a rendir los honores correspondientes, dice Talanor con un tono sombrío. Este lugar se encontraba infectado por el mal. De cualquier manera no hubiera servido de nada, continúa Talanor. Donovan, el sacerdote, sigue absorto, mirando las cenizas aún ardientes del cadáver de su hijo. El daño ya está hecho, y ninguna fuerza en este mundo puede devolvernos a tu hijo, dice Talanor con voz entrecortada, sus palabras cargadas de pesar y angustia. Pero aún queda un camino por recorrer, un sendero marcado por el honor y la justicia. Puedes honrar la memoria de tu hijo y vengar su sufrimiento. El monstruo que le arrebató la vida no puede escapar de la justicia que se le avecina. Con sus manos grandes y poderosas cubiertas por estos misteriosos guantes percudidos, Talanor recoge un collar dorado de las cenizas del vampiro. Una estrella resplandeciente, símbolo del Señor de la Mañana. Con un gesto reverente, lo deposita en la palma del sacerdote, cuyos dedos tiemblan con una mezcla de dolor y determinación. El brillo del collar se refleja en sus ojos llenos de lágrimas, una promesa de justicia en medio de la oscuridad que lo consume. Donovan el sacerdote se limpia con su túnica las lágrimas,
Hace tiempo se había resignado a la pérdida de su hijo, pero no se había dado cuenta. Entre sollozos, murmura un tímido gracias. Gracias por hacer lo que él no se había atrevido con su hijo. Finalmente un grupo de extraños lo había liberado de su sufrimiento. «Tengo una deuda con ustedes, señores», dice el sacerdote Donovan, «y estoy dispuesto a honrarla. Acudiré a hacer los ritos necesarios para que el alma del burgomaestre y regente de esta ciudad descansen apropiadamente». Mientras Dae investigaba el sótano, Vendetta ya había hablado con el sacerdote sobre la situación del burgomaestre. Por supuesto, Donovan se negó a acudir al llamado de ayuda, ignorando las insistencias de la mujer, poniendo cientos de pretextos absurdos. Todo tenía sentido ahora. El sacerdote no podía cumplir sus obligaciones, dado que albergaba el mal en su recinto. Ahora, con el mal erradicado, Donovan, este hombre santo, había decidido continuar con la lucha del bien. «Asistiré a la casa del burgomaestre a las 7 para completar los ritos. Digan a los hijos del difunto que cumpliré mi promesa al Señor de la Mañana de llevar la luz donde haya oscuridad». Más tarde, en la penumbra de la sala de Mark, todos se reúnen entre murmullos y susurros, compartiendo relatos de las hazañas y peligros enfrentados durante el día. El cuerpo del burgomaestre yace en su ataúd, rodeado de un mar de flores y el dulce aroma del incienso que lucha por enmascarar el fétido olor que comienza a emanar de su cuerpo marchito. El ánimo de los presentes fluctúa como las colinas de la montaña, pasando de la solemnidad del duelo a explosiones de risas en cuestión de minutos. Sin embargo, el peso del dolor y la melancolía pronto los sumerge de nuevo en un abismo de tristeza, solo para elevarse de nuevo en una ola de esperanza que sigue luchando por abrirse paso entre las sombras. «Háblanos más de esa profecía, Mark, sobre la divina que vaticinó nuestra llegada», dice Zacarías mientras levanta su copa de té. «Cuando los ataques del conde se hicieron más evidentes y la vida de mi hermana y de mi padre comenzaron a verse comprometidas, me adentré al bosque, a orillas del lago. Sabía que había un campamento gitano ahí. Nunca creí en esas cosas, pero la desesperación me estaba consumiendo. Fue donde conocí a Eva, la vieja gitana. Ella parecía conocerme mejor que yo mismo. Sabía perfectamente mis miedos e inquietudes sin que yo se los dijera. Vienes a mí buscando una salida, buscando una puerta que te libere de esta prisión y de la carga que te atormenta. Encontrarás tu destino, tu felicidad y tu libertad lejos de tu hogar. 5 desventurados, marcados por el destino y perseguidos por el mal, llegarán en medio de la noche, en un tiempo desesperado, al viñedo ensangrentado. Sus corazones cargados de pesares y anhelos serán la luz que guiará tu camino hacia tu salvación. Estos hombres y mujeres tomarán tu causa como suya y te cuidarán en tu viaje. Esas fueron sus palabras. Desde entonces, yo iba a la taberna, esperando ver llegar a 5 extraños, rogando a los cielos que la vieja gitana no se hubiera equivocado, dice Mark mientras mira el fuego de la chimenea. La profecía se cumplió en el momento en que Zacarías decidió ayudarte y los demás lo seguimos, dice Anastasia mientras pasa uno de sus dedos finos y blancos por las marcas del ataúd. No sé si el conde Slav interrumpirá sus ataques algún día, pero una vez que enterremos a nuestro padre, estaremos libres para poder viajar a un lugar más seguro, dice Irene con una chispa de esperanza en sus ojos. En la sala, a pesar de su aparente calidez, se cierne un aire denso y opresivo que parece aplastar a cualquier intento de aliviar la tensión. El silencio se vuelve palpable, pesado como una losa, cada uno sumido en un abismo de preocupaciones personales. Dae, con la mirada perdida en su libro de conjuros, parece buscar refugio en las páginas para escapar del peso del ambiente. Mientras tanto, Vendetta, con un gesto sombrío, repasa una y otra vez el filo de su espada, como si preparara su mente para un enfrentamiento inevitable. Zacarías el cazador,
con sus ojos clavados en el tic-tac constante del reloj. Parece atrapado en un ciclo interminable de ansiedad, mientras Talanor deambula de un lado a otro de la sala, en un intento por imponer orden en un caos que se siente insuperable. Anastasia, con la mirada perdida en el horizonte, a través de la ventana, no ve realmente el paisaje, sino que siente la presencia del castillo Drakov en la colina, como si fuera una bestia acechante, lista para abalanzarse sobre ellos en cualquier momento. El peso del destino parece colgar sobre sus cabezas como una espada, y el palpitar del corazón de cada uno resuena en el silencio cargado de la sala, anunciando la inminencia de un peligro desconocido. La atmósfera en la sala se torna más amable cuando un suave golpe en la puerta irrumpe el silencio. Mark, con prontitud, se dirige a recibir al sacerdote Donovan, quien entra con una gran maleta repleta de objetos sagrados y utensilios para las honras fúnebres. Al abrir la puerta, todos los presentes se levantan con respeto, como si un juez o un rey hubiera llegado a la corte. Los 5 aventureros, aunque intentan ayudar, solo consiguen entorpecerlo, dejando al sacerdote realizar sus labores con solemnidad. Con meticulosidad, el sacerdote dispone sus herramientas sobre la mesa, sacando uno a uno los elementos que utilizará en el ritual: los óleos para santificar el cuerpo, el agua bendita para consagrarlo y el incienso para elevar las plegarias al cielo. El pequeño rito en la casa adquiere una solemnidad que inunda el ambiente, y por un instante todos encuentran paz. Incluso el propio sacerdote parece liberarse momentáneamente de la angustia que lo abrumaba por la pérdida de su hijo. Al percatarse de la ausencia de un acólito, ya que Dorian solía cumplir esta función antes de ser convertido en un engendro, elige a Talanor, esa figura grande y misteriosa, envuelta en pieles y con su yelmo de venado. Quizás fue porque era un alma pura, aunque tal posibilidad parezca imposible, o quizá fue porque fue el único que brindó consuelo en su momento más sombrío. Con la mejor de las intenciones, Talanor se esfuerza por seguir el ritmo del sacerdote. Una vez que el cuerpo y el lugar donde pereció han sido consagrados, el sacerdote, seguido de Talanor, inicia el cortejo fúnebre por las calles de Dracovia, llevando consigo el peso de la pérdida y la solemnidad de la despedida del burgomaestre, padre de Mark e Irene. A medida que el cortejo fúnebre avanza por las calles de Dracovia, la ciudad, envuelta en sombras y misterio, parece como si una luz especial acompañara a los afligidos. A pesar de la oscuridad que suele reinar en estas callejuelas, el cortejo irradia una especie de resplandor que contrasta con el ambiente lúgubre. Las antorchas que llevan los portadores del féretro iluminan el camino con destellos dorados, proyectando sombras alargadas que danzan en las paredes de los edificios antiguos. El sonido solemne de la marcha fúnebre se mezcla con el susurro del viento entre las calles empedradas, creando una atmósfera de quietud y solemnidad. A medida que pasan, los habitantes de Dracovia salen de sus casas para observar el paso del cortejo, algunos con gestos de respeto, otros con curiosidad. Sin embargo, todos parecen ser tocados por esa luz que emana del grupo, como si por un momento la oscuridad que envuelve la ciudad se viera disipada por la fuerza de su dolor compartido. Las sombras se desvanecen lentamente a su paso, dejando entrever destellos de esperanza y consuelo en las miradas de aquellos que los observan. Aunque la ciudad sigue siendo sombría, por un instante el cortejo parece llenar las calles con una luz que ilumina incluso los rincones más oscuros del corazón de Dracovia. La llegada a la abadía se desarrolla en medio de una atmósfera cargada de tensión y pesar. El reloj marca los minutos antes de las 10, y cada tic-tac parece resonar como un eco de dolor que aflige a los presentes. El cortejo, compuesto únicamente por los 5 intrépidos aventureros, el sacerdote Donovan y los 2 hermanos desconsolados, avanza con paso lento hacia la puerta del cementerio. Frente a la entrada, el cortejo se detiene, esperando a que el sacerdote Donovan logre abrir la puerta, una tarea que solía recaer en su hijo. Los brazos fatigados de Dae, Zacarías, Mark y Vendetta sostienen el ataúd, mientras Anastasia e Irene lo siguen en silencio,
sumidas en su propio pesar. En otros tiempos, el cortejo habría sido acompañado por cientos de personas, pero estos son días oscuros, días en los que el dolor parece haber aislado a la comunidad. Una vez dentro del cementerio, los asistentes se turnan para cavar la tumba, un acto que adquiere una solemnidad inquebrantable en medio del silencio sepulcral. «Asegúrate que sea lo suficientemente profunda para que nadie escape», murmura el sacerdote Donovan, sus palabras cargadas de una mezcla de humor macabro y una advertencia sombría. Los demás contemplan con inquietud el significado oculto detrás de estas palabras, preguntándose si son una simple broma o una advertencia ante un peligro latente que se cierne sobre ellos en aquel lugar de muerte y desolación. Mientras las palas se hunden en la tierra, un escalofrío recorre la espalda de los aventureros al presenciar un fenómeno aterrador pero espectacular. De las tumbas, destellos verdes irrumpen en la oscuridad, revelando figuras espectrales que emergen lentamente de la tierra. Vendetta, con su espada desenvainada, adopta una postura defensiva, mientras Anastasia aferra con fuerza el hacha que tomó de la casa de Mark. Zacarías apunta su arma hacia uno de los espectros, con el dedo listo para disparar, pero Mark los detiene con un gesto, asegurando que son inofensivos, una presencia común en la noche. «Los llamamos la marcha de los condenados», murmura Irene con tristeza, mientras los espectros continúan surgiendo. No es un espectáculo que se presente cada noche, pero cuando lo hace, es un recordatorio de los que se enfrentaron al conde Slav von Drakov, y ahora, en un eterno tormento, marchan hacia su castillo para confrontarlo, una y otra vez, en un ciclo interminable de fracaso y desesperación. Explica con voz temblorosa. Se vuelve aún más inquietante cuando se vislumbra una multitud de hombres y mujeres, de todas las razas, las comunes y las fantásticas, armados y decididos, avanzando desde el cementerio hacia el castillo del conde, entre ellos seres de otros mundos, gente que desapareció en un momento y fueron atraídos por los dominios de Dracovia, una horda de cientos, tal vez miles de héroes caídos en desgracia, condenados a repetir su derrota frente al siniestro vampiro psicótico. ¿Acaso este es nuestro destino también?, se pregunta Vendetta, con un nudo en la garganta, mientras contempla el desfile de almas atormentadas. «Gente de otros mundos», musita Talanor, con los botones de su traje parpadeando en un oscuro presagio. Los héroes espectrales avanzan hacia el castillo y se pierden en la oscuridad. Los 5 sombríos aventureros comprenden el por qué los dracovianos no se inquietan al verlos, no se inmutan ante sus aspectos peculiares. Para los habitantes de Dracovia no son más que otro grupo de personas que intentará detener al conde y fracasará. El funeral termina de manera apresurada, tal vez impulsado por la marcha de los condenados. Todo el grupo está alrededor de la tumba del burgomaestre, confiando en que han hecho un buen trabajo y que podrá descansar en la siguiente vida, lejos de los horrores del conde y de sus maquinaciones. «Deberían pasar la noche en la abadía. Es un lugar santo en el que las criaturas de la noche ya no tienen dominio», dice el sacerdote Donovan, con tono melancólico. Todos voltean a verse esperando a que alguien tome la iniciativa para aceptar o rechazar la invitación del sacerdote. «Agradecemos tu invitación de corazón, Donovan, pero no queremos molestarte. No queremos atraer el mal a tu hogar, ni mucho menos que el conde tome venganza contra ti por ayudarme a mí y a mi hermana», dice Mark con tono firme. «Ya no hay nada que el conde me pueda quitar. Al contrario, me dio la determinación de hacer lo que es correcto. Si he de morir, con gusto lo haré por cumplir un ideal. Hoy dormirán aquí, bajo el cobijo del Señor de la Mañana. En ese caso, acepto con agrado tu invitación, la cual ruego se extienda hacia nuestros nuevos amigos», dice Mark, mientras señala al cazador, al mago, a Vendetta, Anastasia y Talanor. «Todos son bienvenidos a la casa del Señor de la Mañana. Mi alma me dice que esta noche será de calma. El conde o sus criaturas no serán capaces de interferir con la paz que reina hoy en este sagrado lugar». Cerca de la medianoche,
Se lleva a cabo una reunión en el comedor de la abadía, iluminado por tenues velas, alrededor de una larga mesa de madera, gastada por el tiempo, pero cuidadosamente pulida, que sirve como punto de encuentro para los comensales. El sonido de los cubiertos chocando suavemente contra los platos se mezcla con el murmullo de conversaciones apagadas, impregnando el ambiente con una sensación de familiaridad y nostalgia. El aroma de la cena se eleva en el aire, invitando a todos a sumergirse en su calidez, recordando a cada uno de los presentes las pérdidas sufridas y los peligros que acechan en las sombras de la noche. El sacerdote Donovan, con su mirada cansada pero serena, preside la mesa, con una quietud que emana autoridad y compasión. A su lado Mark y los demás aventureros intercambian miradas cargadas de significado, compartiendo un vínculo silencioso forjado por la adversidad. ¿Cuál es tu plan, Mark? ¿Qué pretendes hacer para escapar de los horrores del conde?, pregunta Donovan con sincera curiosidad. Tomaremos un tren que nos lleve lo más lejos de aquí, responde Mark con mucha confianza, mientras lleva un bocado de pan, queso y carne a su boca. Siempre quise viajar en el expreso. Dicen que es un lugar mágico donde encuentras viajeros de todo mundo, gente con todo tipo de interés, responde Irene con ilusión en los ojos. Es una terrible idea, interrumpe Zacarías el cazador. Nuestro primer encuentro con el conde fue en el tren. Parece que Slav tiene gran influencia en el expreso. Será el primer lugar en el que buscará si intentan escapar. La ciudad de Villaki tiene fama de ser segura. La influencia del conde no es tan fuerte, o al menos no es tan abrumadora como lo es en Dracovia. Podrían llegar en 2 días si apresuran el paso, dice el sacerdote, bastante confiado. Es un viaje largo y peligroso para 2 personas. Preferiría quedarme en Dracovia antes de exponer a mi hermana a los peligros del bosque, dice Mark con un tono un tanto decepcionado. Podrían permanecer en la abadía indefinidamente, pero el conde encontrará alguna manera u otra de corromper este lugar, así como lo ha hecho antes. Sé que no quieres poner en peligro a tu hermana, pero en el bosque al menos tienes una oportunidad. Aquí solo es cuestión de tiempo antes de que el conde la tome. Vendetta voltea a ver a Dae. Dae pierde su mirada en su copa de vino, la cual se refleja sobre su máscara de plata. Zacarías resopla, mientras busca entre sus ropas algo de tabaco. Talanor simula ajustar algunas de sus mangueras de su traje. Anastasia desvía la mirada hacia los escombros que dejó el hijo de Donovan. Ninguno quiere responsabilizarse por la seguridad de 2 personas que apenas conocen. Cada uno de los 5 tiene su propia agenda, o eso creen. El objetivo que estas 5 personas tienen en común es alejarse lo más pronto del dominio del conde. Tal vez podemos hacer escala en el campamento de los gitanos que está a orillas del lago. Si nos apresuramos, llegaremos antes del anochecer. Parecen buenas personas. Ya he estado con ellos antes. Por un precio justo, les solicitaremos asilo, dice Mark con cierto estrés en su voz. No me confiaría de los gitanos. Muchos de ellos sirven al conde, algunos por devoción, otros por temor, dice Donovan con un gesto sombrío. La mesa vuelve a quedar en silencio, todos absortos con sus pensamientos. Si van a pasar por el campamento de los gitanos, me interesa acompañarlos. Tengo curiosidad de que me tiren las cartas, que revelen mi destino, dice Anastasia. En realidad, las cartas le importan poco. Ella cree conocer su destino, pero le suena un buen pretexto para poder acompañar a los hermanos. Se siente arrepentida por no haber querido ayudar a Mark la primera vez y ahora ya quiere tomar la iniciativa. El rostro de Irene se ilumina al saber que serán acompañados. El ataque de furia que tuvo Anastasia una noche anterior la aterró, pero el hecho de sentirse acompañado por esta mujer llena su corazón de esperanza. No recuerdo nada de mi pasado, solo algunos destellos intermitentes. Tal vez la gitana Eva, quien ya ha ayudado a Mark, pueda ayudarme a mí también, dice Talanor, al otro extremo de la mesa. Villaki suena como un lugar interesante. Tal vez ahí podamos encontrar al maestro de Dae, o al menos darnos una pista para seguir su rastro.
dice Vendetta con voz más animada. Dae voltea a verla. Sabe perfectamente que su maestro no está ahí, pero entiende las intenciones de su compañera. Todos voltean a ver a Zacarías. Es el único que no se ha pronunciado. Roe un hueso, como si fuera alguna especie de depredador, como si supiera que los demás esperan su respuesta. Solo atina a decir: me siento más a gusto en los bosques que en las ciudades. Irene ríe, mientras voltea a ver a todos los demás, quienes parecen satisfechos con esta respuesta. Donovan, al ver al animado grupo confiando en que seguirán su camino juntos al menos por un tiempo, se acerca a ellos como si fuera a revelar un secreto. En Villaki encontrarán seguridad, al menos momentánea. Busquen ser felices ahí, pero si tienen la oportunidad, vayan a la ciudad de la Cresta. Cuenta la leyenda que está protegida por un hombre santo, un hombre que bajó del cielo y protege a sus habitantes de los horrores del conde. Tan poderoso que ni siquiera Slav se atreve a desafiarlo. Un hombre como tú, un hombre con sangre celestial corriendo por sus venas, dice Donovan, mirando fijamente a Vendetta. El susurro del sacerdote se desvanece en la oscuridad de la habitación, dejando un silencio sepulcral que se cierne sobre todos los presentes. Es un largo camino hacia Villaki, aún más largo hacia la ciudad de la Cresta. El recorrido debe hacerse a pie para evitar las trampas del conde que acechan en las sombras. La siguiente parada es el campamento de los gitanos. Tal vez ellos puedan responder preguntas que aún no están resueltas. En la mente de todos, la ciudad de Villaki resplandece como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Qué equivocados estaban mis amigos. Qué equivocados estaban. Y